Nunca olvidaré el día en que escuché la idea por primera vez. Un viaje más allá de lo conocido, cruzando un océano sin nombre para encontrar un mundo que nadie podía asegurar que existía. Algunos reían en voz baja, otros rezaban por nuestras almas. Yo solo escuchaba, y sentía que, de alguna manera extraña, ya estábamos perdidos antes de partir. La ciudad zumbaba con rumores, y en las tabernas el vino corría como si quisieran olvidarse del miedo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos. Si nos alejábamos demasiado, quizás no volveríamos. Yo tenía mis dudas, claro, pero también tenía hambre. Y los hombres hambrientos no piensan en monstruos marinos o en caer por el borde del mundo. Piensan en pan. La preparación fue un caos disfrazado de orden. Barcos pequeños, de madera gruñona y velas manchadas de sal. Cuerdas tensas como nuestros nervios. Provisiones contadas como monedas. Las despedidas fueron rápidas, casi torpes. Mejor no alargar el dolor. Zarpamos antes del amanecer, cuando el mar todavía duerme y el cielo no decide si llorar o brillar. Nadie hablaba. Se escuchaban solo las olas golpeando suavemente el casco y el crujir constante de la madera, como si los barcos también tuvieran miedo. Los primeros días fueron los más fáciles. El aire era fresco, y aún podíamos ver tierra a la distancia. Pero luego, el azul se tragó todo. Ya no había costas, ni montañas, ni pájaros. Solo agua. Agua interminable. Y entonces comenzó el verdadero viaje. Pasaron los días, o tal vez semanas. Perdí la cuenta después del 10º amanecer sin novedad. El mar tenía un sonido diferente por las noches, como si susurrara secretos que no debíamos escuchar. Algunos decían haber visto luces bajo el agua. Otros hablaban de sirenas que cantaban tan dulce que querías lanzarte al abismo con ellas. Pero nadie saltó. Aún. Había noches en que la negrura nos tragaba enteros. Sin luna, sin estrellas. Solo la vela temblando sobre la cubierta y el sonido de las olas como un tambor funerario. Nos turnábamos para dormir, aunque en realidad nadie descansaba bien. Había quien susurraba oraciones, y quien no decía nada, solo se quedaba mirando el horizonte, como si esperara que algo surgiera de la nada y acabara con todo. Una vez, uno de los hombres despertó gritando que el mar se lo quería llevar. Había soñado, dijo, con una gran boca en el agua que nos seguiría hasta devorarnos. Otro tuvo fiebre durante 2 días enteros, y en su delirio hablaba de tierras cubiertas de oro donde el sol nunca se ocultaba. Lo escuchábamos con hambre en los ojos y miedo en el estómago. El agua potable comenzó a escasear. El pan se endurecía como piedra. Y los frutos se pudrían más rápido que nuestras esperanzas. Las discusiones empezaban por tonterías y terminaban con puños cerrados. Una mirada mal interpretada era suficiente para despertar sospechas. Nos espiábamos entre nosotros, como si el verdadero enemigo fuera uno de los nuestros y no la inmensidad que nos rodeaba. Hubo quienes hablaron de regresar. ¿Pero regresar a qué? Ya estábamos demasiado lejos para ver las costas de donde salimos, y demasiado ciegos para ver las que esperábamos. Fue entonces cuando comprendí que en los viajes largos, el enemigo no es la distancia, ni el mar, ni la sed. El verdadero enemigo es el tiempo. Una mañana, el viento cambió. Era distinto. Más cálido, cargado de un olor que no sabíamos describir, pero que ninguno había sentido en mar abierto. No olía a sal. Olía a tierra. Algunos dijeron que era la imaginación. Otros se arrodillaron sin pensar y comenzaron a rezar. Un trozo de rama flotando a la deriva fue el primer milagro. Después, un pájaro blanco dio vueltas sobre el mástil como un mensajero del cielo. Gritamos. Lloramos. Nos abrazamos. Hasta el más duro de nosotros se quebró en silencio. Esa noche no dormimos. No podíamos. Cada uno imaginaba lo que nos esperaba. Unos soñaban con ciudades de mármol y torres de cristal. Otros con frutos exóticos, mujeres doradas, ríos de miel. Yo solo quería tocar suelo firme otra vez. Cuando por fin la vimos, al amanecer, parecía un espejismo. Una línea en el horizonte, verde y dorada. Algunos gritaron, otros simplemente se arrodillaron, como si hubieran visto a Dios. Mis piernas temblaban.
No sabía si por la emoción o por haber estado demasiado tiempo sin caminar más allá de unos pasos temblorosos. Nos acercamos lentamente. El mar era más claro, casi transparente. Peces de colores nos acompañaban. Y luego, el momento, el salto al agua, los primeros pasos en la arena caliente. Hundí los pies. Cerré los ojos. Y respiré. El aire era distinto. Más denso, más dulce. El cielo parecía más cercano. El sol brillaba de otra manera. Sentí que el mundo era nuevo. Miramos alrededor. Había árboles que jamás habíamos visto, aves que cantaban como si rieran de nosotros, flores del tamaño de nuestras cabezas. Y aunque no sabíamos qué venía después, todos sentimos lo mismo. Habíamos cruzado el abismo y sobrevivimos. Pero mientras todos celebraban, yo miré el horizonte. Sabía que lo difícil no era llegar, sino entender lo que habíamos encontrado. Nos adentramos con cautela, como quien entra en casa ajena sin ser invitado. Cada paso era una pregunta. Cada sonido, un misterio. Las hojas crujían bajo nuestros pies como si susurraran secretos antiguos. Nadie hablaba en voz alta. El bosque tenía su propio lenguaje, y nosotros apenas estábamos aprendiendo a escuchar. Y entonces, los vimos. No eran fantasmas, ni bestias, ni demonios como algunos habían temido. Eran hombres. Distintos, sí, pero hombres al fin. Caminaban erguidos, miraban directo a los ojos, hablaban con sonidos que danzaban en el aire. Nos observaron con la misma mezcla de miedo y curiosidad que llevábamos nosotros en el pecho. Uno de los nuestros alzó la mano en señal de paz. Ellos respondieron con silencio, luego con gestos. Poco a poco, como niños que descubren un juego nuevo, comenzamos a comunicarnos. Nos ofrecieron frutas, raíces, algo que parecía pan pero sabía a cielo. Comimos. Reímos. Algunos lloraron sin saber por qué. Pero en medio de aquella extraña armonía, yo no dejaba de sentir una sombra detrás de todo. Una voz en mi interior que preguntaba, ¿qué pasará cuando quieran más de lo que esta tierra está dispuesta a dar? Las noches eran cálidas. Dormíamos al aire libre, bajo estrellas que no conocíamos. Había un silencio distinto, más denso, como si la tierra nos vigilara. Cada tanto, uno de los nuestros se quedaba despierto, mirando al cielo, como si buscara una respuesta que aún no estaba escrita. Y así, comenzó una nueva historia. Una historia que aún no sabíamos si era de conquista o de pérdida. Una historia en la que todos, incluso los que solo fuimos testigos, dejamos algo atrás. Una historia donde el mar ya no era el final del mundo, sino el umbral de lo desconocido.